Ahora que Ripple ya ha presentado su solicitud de licencia bancaria en Estados Unidos, su solicitud de cuenta máster ante la Reserva Federal, resulta que los bancos pueden comenzar a ofrecer custodia de activos digitales, custodia de criptomonedas, si siguen ciertos parámetros que casualmente Ripple ha hecho muchísimos esfuerzos por llegar a cumplir en los últimos años, y enseguida lo vais a ver. Me parece muy curioso cómo está avanzando todo, me parece muy curioso también como en el día de ayer, día en que se hacía parte de esa migración a la normativa ISO 222 por parte crítica de la infraestructura de la Reserva Federal, tenemos ese sell the news que avisamos hace un par de días en el canal. También tenemos esa pequeña caída en el mercado generalizado, cosa que también la avisamos diciendo, familia, se viene la Crypto Week, ojito, porque podríamos tener retrocesos teniendo en cuenta el FOMO que se ha generado en los últimos días, pero familia, tranquilidad. Para mí, sinceramente, esto no es el top, sinceramente creo que todavía falta mucho por seguir subiendo. Vamos a ver cositas a nivel on-chain que me gustan y me gustan mucho, vamos a ver todas estas noticias, vamos a ver al CME también anunciando las grandes compras, la gran demanda que está teniendo por XRP. A mí le tenemos muchísimas cosas de las que hablar en el vídeo de hoy. Si les gusta mi contenido, denle al botón de like, suscríbanse. Gary Gensler, como saben, ya está en la calle y nosotros nos vamos para allá. Y arrancamos, como no podía ser de otra manera, con el análisis on-chain. Fijaos las tomas de beneficio que estamos teniendo en el Network Realized Profit and Loss, algo muy parecido a lo que vimos hace unos meses con esas primeras alzas en los precios de XRP, pero fijaos, como el MVRV todavía está solo, y digo solo, es una barbaridad, pero solo en el 18%. Fijaos aquí a los niveles que estaba llegando, niveles del 76%, incluso niveles del 94%, es decir, que el 94% de todas las monedas de XRP estaban en profit. Por ahora solamente tenemos un 18% de estas monedas en profit, que es muchísimo, pero nos indica que todavía tenemos capacidad de seguir subiendo. Iremos analizando de muy cerca esta métrica porque nos da mucha información de qué están haciendo los diferentes tenedores de XRP. Si nos vamos a las billeteras activas, vemos más actividad que en días atrás, pero vemos actividad retail, no vemos actividad como la que veíamos aquí con esas activaciones masivas, quizás movidas por esas pruebas piloto que estaban haciendo para probar la tecnología de Ripple, quizás precisamente para lo que estamos hablando en el vídeo de hoy, para esa bancarización de la red de Ripple, para esa bancarización, para esas cuentas, para custodiar esas criptomonedas a través de la red de Ripple. Veremos enseguida, ¿verdad?, que esto no va a dejar indiferente a nadie y os voy a hacer pensar un poquito también. En cuanto a las diferentes billeteras, ¿qué es lo que vemos? Billeteras de entre 10 millones y 100 millones, esas billeteras que nos avisaban con 3 meses de antelación las subidas que iba a haber en XRP, pues por ahora se mantienen en esta zona baja. Billeteras de entre 1 millón y 10 millones que siguen y siguen acumulando. Fijaos también el retail, como ha pasado de ser una línea recta prácticamente a ser una línea muy escalonada, cosa que nos dice que el retail está volviendo a comprar. Y fijaos también las billeteras de entre 100.000 y 1 millón de XRP, como siguen en esta tendencia alcista, acumulando, acumulando y acumulando. Y vamos al network growth, al crecimiento de red. Esta métrica me está gustando mucho cómo está evolucionando. Fijaos que veníamos de unos días muy planos donde teníamos 3.000 billeteras nuevas diarias, 3.900, 3.500, y fijaos en los últimos días 6.900, 7.400 y en el día de ayer 8.683 billeteras nuevas. Esto es una barbaridad que todavía está muy lejos de lo que tuvimos aquí en este primer pico de esas 31.000 billeteras, incluso creo que llegamos a las 33.000 billeteras, pero bueno, más de 30.000 billeteras. Todavía estamos muy lejos de esto, de esta auténtica locura. Incluso fijaos en este segundo pico, que es quizás en el que nos tendríamos que fijar para tener una referencia más parecida. Fijaos el crecimiento que teníamos, 15.000 billeteras, bueno, 15.800, es decir, el doble de lo que estamos teniendo ahora. Así que esta métrica también nos dará mucha información de cuándo se está comenzando a calentar la red, al igual que también nos la dará esta métrica de las transacciones de ballenas, que vemos como poquito a poco se van activando esas transacciones, pero todavía muy lejos, por ejemplo, de lo que tuvimos a principios de diciembre con ese máximo histórico en XRP, los 3,40. Todavía estamos lejos de estas activaciones en cuanto a las billeteras de ballenas y mucho más lejos en cuanto al social volume, en cuanto a esas menciones de XRP en redes sociales.
fijaos como estamos lejísimos, estamos a años luz de estas menciones que teníamos aquí o de las que teníamos aquí cuando hicimos los máximos históricos el 15 de enero. Así que a nivel on-chain, a mí lo que esto me dice es que está llegando nuevo inversor, que se están creando nuevas billeteras. También lo publicaba On-Chain School, que están saliendo grandes cantidades de XRP de los exchanges, con lo cual es una muy buena noticia. Significa que la gente quiere guardar sus XRP y no tiene pensado venderlos, al menos en el corto plazo. Así que, familia, buenas noticias que nos llegan desde la parte del on-chain. Vamos ya con las noticias que nos llegan del sector tradicional, que son igual o más buenas todavía. Y vamos con lo que os comentaba al inicio del vídeo. Dice: los tres grandes reguladores bancarios acaban de emitir una guía conjunta sobre cómo los bancos deberían abordar la custodia de criptoactivos. La guía no crea nuevas reglas, pero reafirma que los bancos deben aplicar los marcos legales de gestión de riesgos y de cumplimiento existentes cuando mantienen criptomonedas en nombre de clientes. Yo aquí os lanzo la primera pregunta. Ok, los bancos van a poder custodiar criptomonedas. ¿El banco va a querer custodiar cualquier tipo de criptomoneda o solo va a querer custodiar aquellas criptomonedas que tengan una trazabilidad correcta, que sean criptomonedas de cierto estatus? Es decir, yo creo que todos entendemos que no es lo mismo custodiar Bitcoin que custodiar Shiba, por ejemplo. Entonces, los bancos van a permitir esa custodia de todo tipo de activos o simplemente de algunos activos seleccionados. Luego, otra pregunta que os lanzo es: ¿qué tipo de perfil de cliente, qué tipo de perfil de inversor querría custodiar una criptomoneda y qué tipo de criptomoneda va a querer custodiar este inversor? Dudo que, pongamos otra vez el ejemplo de Shiba, que un inversor que tiene Shiba quiera custodiar esas monedas en un banco. ¿Para qué? Si eso lo quieres para venderlo en el corto plazo. Por lo tanto, ¿qué tipo de activos se comenzarían a almacenar en esos bancos? Pues seguramente activos de largo plazo, como podría ser XRP, como podría ser Bitcoin, Ethereum, Solana. Por lo tanto, esto de nuevo, ¿a quién beneficia? Pues a esos activos que cumplan ciertos estándares, que cumplan ciertas regulaciones y que el inversor se sienta cómodo ofreciéndoselo al banco y que el banco se sienta cómodo también recibiéndolo, que eso es también muy importante. Así que este tipo de medidas obviamente favorecería a esos activos que, como digo, cumplan ciertos niveles. Vamos a ver ahora otras cosas que también benefician a Ripple. Yo creo que todos vamos a ser conscientes de ello. Dice: como resumen, los bancos pueden conservar criptomonedas para clientes en roles fiduciarios o no fiduciarios, pero deben cumplir las leyes existentes y los principios de gestión de riesgos. Los roles fiduciarios significa que el banco tiene que dar absolutas garantías al inversor, al cliente, sobre lo que ocurre con esas criptomonedas. El banco se encarga absolutamente de todo. El rol no fiduciario es que el banco simplemente es un custodio, pero de la seguridad y del resto de cuestiones se tiene que encargar el cliente, ¿vale? Eso, entiendo que el que tenga mucho dinero querrá hacerlo, que el banco le ofrezca esos roles fiduciarios. ¿Qué quiere decir ese rol fiduciario? Que si, por ejemplo, se vulnera la seguridad de esas tenencias y desaparecen esas criptomonedas, el banco tendrá que recompensar al cliente con el valor, entiendo, de esas criptomonedas. Y claro, aquí los bancos estarán asumiendo un riesgo muy, pero que muy grande. Vamos a ver los riesgos de los bancos que deben considerar. Riesgos de ciberseguridad, control de claves criptográficas, ese para mí es el mayor, mercados volátiles, cumplimiento de anti-money laundering, ojito a esto, anti-money laundering, CFT y OFAC, y supervisión de terceros. ¿Qué ocurre por aquí? ¿Qué ha estado desarrollando Ripple en los últimos años? Ripple ha estado desarrollando una enmienda que se llama Clawback, y esta enmienda lo que permite es que cualquier emisor de un activo sobre la red de Ripple, recordemos que un banco podría emitir cualquier tipo de activo sobre la red de Ripple, le permite a ese banco tener control sobre ese activo. Es decir, que si tú quieres almacenar Bitcoin en el banco, quizás el banco te puede permitir almacenar una especie de sintético que él emite para almacenar tu Bitcoin de manera segura. Él te da ese sintético que es el que te estaría almacenando, de manera que si ese sintético se perdiera por lo que sea, gracias a Clawback el banco podría recuperar ese sintético y nunca se vería en pérdidas. Creo que es una solución que Ripple
ha trabajado en los últimos años y que precisamente está enfocada para eso, para dar servicio a estos bancos, dar servicio a estas entidades que van a comenzar a dar servicios criptográficos, servicios de criptomonedas. Y además también Ripple lanzó hace poco otra enmienda la cual permitía cumplir todo el tema, o permitía hacer todo el proceso de anti-money laundering y anti-lavado de dinero. Bueno, es lo mismo, anti-money laundering y lavado de dinero, de KYC y anti-money laundering. Por lo tanto, vemos que Ripple en los últimos años, en los últimos meses, lo que se ha centrado es en crear esa infraestructura idónea para esto que estamos viviendo en estos momentos, con esta transición que estamos viendo y con esta adopción del sistema cripto que estamos viendo por parte de los bancos. Ponedme lo que opináis en comentarios, pero yo tengo varias cosas claras, como lo que os he dicho, de que los bancos no creo que quieran custodiar cualquier tipo de activo por los riesgos que le conlleva al banco, el riesgo que le conlleva tener tokens como Shiba, pues riesgo-recompensa seguramente no le sale a cuenta, así que beneficiará a activos regulados, a activos de cierto estándar. Los propios inversores tampoco creo que quieran estar almacenando ciertos tokens en cuentas bancarias, porque son tokens del corto plazo la mayoría, por lo tanto se almacenarán aquellos activos que sean para el largo plazo. Y además también, pues quizás necesitan también esta infraestructura que ha estado creando Ripple en los últimos años para todo el tema de KYC, anti-money laundering y también, por supuesto, clawback, que creo que es algo clave de cara a esta transición que se viene básicamente para la seguridad de los inversores. Por aquí nos dice, si un banco tiene las llaves, tiene la responsabilidad. Control total igual a responsabilidad total, es decir, ese rol fiduciario que os comentaba. Dice un dato interesante en esta sección, la guía dice que los bancos deben garantizar que solo ellos, ni siquiera el cliente, pueden acceder a las claves, lo que ellos llaman el estándar para el verdadero control. Dice, se permiten proveedores de custodia de terceros, pero los bancos siguen siendo responsables de sus acciones y deben realizar la debida diligencia al respecto. En resumen, los reguladores bancarios permitirán que las instituciones custodien criptomonedas, pero será una práctica muy vigilada y de alta responsabilidad. Pues siguen llegando poquito a poco buenas noticias de adopción cripto, de que nos permiten la entrada, o que le permiten, mejor dicho, la entrada al sector bancario, al sector cripto. Así que por ahora, buenas noticias. Veremos cómo se sigue desarrollando esta Crypto Week, que os avisaba. Cuidado, porque puede ser parte de un local top, puede ser parte de un sell the news. Por ahora lo está siendo, al menos en el muy corto plazo. Sabéis, seguiremos actualizando, y si queréis actualizaciones diarias de la acción del precio, sabéis que lo tenéis en el canal de Código Trading. Por cierto, en la descripción os dejo también un correo al cual, si queréis recibir una newsletter que voy a comenzar a enviar dentro de muy poquito, me podéis escribir, me decís, oye Edu, quiero recibir la newsletter por esto y por esto, y os responderé, ¿vale? Y nada, tenéis ahí toda la información en la descripción. Nos dice Jay Claver, la gente cree que simplemente está invirtiendo en criptomonedas de utilidad, pero en realidad está comprando las bases de toda la infraestructura financiera. Depende de las criptomonedas que estéis comprando, obviamente, como dice Jay Claver, las de utilidad quizás sí lo sean, pues esos XRP, esos Stellar, esos HBAR, esas ISO 222 que veíamos en los últimos días, cómo subían, que por ahora están retrocediendo un poquito en el caso de XLM, alrededor de un 10%, un 15%, HBAR más de lo mismo, y XRP aguantando bastante fuerte, alrededor del 5%. Tenéis el resumen en Código Trading. Por aquí la OCC, que decía, los bancos pueden ofrecer custodia de criptoactivos con o sin carácter fiduciario. Lea sobre las posibles consideraciones de gestión de riesgos relacionadas con la custodia de criptoactivos en nombre de sus clientes. Pues bueno, es lo que acabamos de ver de Eleanor Terre, de esas restricciones y de esas obligaciones que tendrían los bancos con las criptomonedas de sus clientes. Vamos con más buenas noticias, con noticias de demanda por XRP. Fijaos lo que comunicaba la cuenta del CME en Twitter. Dice, hito importante, los futuros de XRP y micro XRP superaron los 235 millones negociables el 11 de julio, lo que eleva el total nacional negociado desde su lanzamiento a más de 1,6 mil millones. Este récord subraya la creciente demanda de nuestra nueva suite de futuros de XRP. Pues como vemos, muy buenas noticias por la parte de XRP, de demanda de esos futuros del CME. Así que, ¿qué ocurrirá cuando se lancen esos ETFs sobre XRP? Enseguida vamos a ver también información al respecto, porque cada vez falta menos. Ya sabéis que esa fecha límite está en octubre de este año, alrededor del 18-15 de octubre de este año, esa fecha límite de la SEC para aprobar esos ETFs de XRP. Dice, estadísticas clave del 11 de julio, más de 9.100 contratos totales negociados, más de 82.000 millones de XRP en equivalencia, volumen récord de contratos micro XRP. Dice, explora los futuros. Y bueno, os pone por aquí el link. Pues ya vemos muy buenas noticias que nos llegan también del CME. Parece que todo es
positivo alrededor de las ISO, todo es positivo alrededor de XRP, cuando hemos vuelto a llegar por fin a esas zonas de los $3, zonas que echábamos muchísimo, pero que muchísimo de menos. Black Swan Capitalist que nos dice, XRP ni siquiera puede mantenerse por encima de los $3, no porque carezca de valor, sino porque amenaza todo y se acaba con el fraude, expone el sistema, por eso está suprimido, por eso sigue el ciclo de deuda de 4 años de Bitcoin. Cuando se desvincula del mercado en la sombra, se acabó. Ponedme lo que opináis en comentarios sobre este tweet de Black Swan Capital y si realmente Ripple confronta lo que es básicamente el sistema y por eso lo siguen suprimiendo por debajo de los $3. Sinceramente, creo que para que Ripple confronte de verdad al sistema, tiene todavía muchísimo margen de crecimiento. XRP no confrontaría el sistema ni siquiera en los $10, necesita precios mucho más altos y a partir de ahí no es que confronte el sistema, sino que lo multiplica, sino que lo evoluciona. Quizás sí que por eso lo están suprimiendo, pero no creo que sea porque lo confronte o porque lo ponga en cuestión. Creo que Ripple, como digo, XRP tiene todavía muchísimo margen de crecimiento hasta que llegue ese momento, por así decirlo, en el que realmente pueda servir con todas sus cualidades al sector financiero. Pero sinceramente, si yo he invertido en XRP es en vistas a ese futuro. Por aquí Bo Hines, que nos mete un poquito de FOMO con esa Crypto Week, dice, ¿quién está entusiasmado con la semana de las criptomonedas? Pues lo que os decía, FOMO, FOMO, FOMO y FOMO, y mientras tanto ellos que hacen seguramente vender en estos precios de máximos para recomprar un poquito más abajo y seguir luego con esa corrida alcista, porque fijaos también lo que tenemos en el M2, ese gráfico que Bitcoin y el resto de criptomonedas en consecuencia ha ido replicando en las últimas semanas. Fijaos que aquí el M2 presenta una corrección que quizás es la que estamos teniendo en los últimos días, familias, que en cuestión de una semana hemos pasado de los 106.000 a los 123.000. Entonces es en parte normal que haya pequeños retrocesos y lo que me sigue llamando muchísimo la atención es cómo Bitcoin sigue replicando este M2 y es que si lo siguiera replicando con la misma fuerza, es que miraos a qué precios nos iríamos, a precios de 150, 160, 170.000, lo cual es una auténtica locura y lo cual pues imaginaos a los precios a los que llevaría a XRP, a Solana, a Ethereum, que de verdad sería una auténtica locura. Seguiremos muy de cerca también este seguimiento que hace Bitcoin al M2 porque me sigue llamando la atención cómo lo sigue replicando de esta manera y quizás, como digo, estamos en esa especie de corrección del M2 que también estaría replicando Bitcoin y por consecuencia también XRP, XLM y HBAR. Y lo que vemos por aquí es que la Casa de la Tecnología Financiera de Luxemburgo publicó en 2017 este post de aquí, de que habían pasado por San Francisco y tenían que ir a visitar las oficinas de Ripple y que además el CEO se había puesto sus gafitas. Pues bueno, ¿qué es lo que vemos en las últimas horas? Lo tenemos por aquí. Ripple planea lanzar una stablecoin en la Unión Europea. Sabemos que Ripple lanzó Europe, bueno, no Ripple, un asociado de Ripple lanzó Europe, que era ese primer euro MiCA compliant. Pues bueno, parece que Ripple ahora quiere lanzar, entiendo que sería una moneda basada en el euro a través de la red de Ripple o propia de la red de Ripple. Dice, se está registrando como institución de Luxemburgo para cumplir con las regulaciones MiCA. Pues repito, una vez más, muy buenas noticias de Ripple, porque si Ripple ya está llegando a los niveles que está llegando en Estados Unidos, imaginaos lo que puede llegar a construir en Europa con las asociaciones que tiene con empresas francesas, con bancos alemanes, con todo lo que hemos visto también entre, por ejemplo, Portugal y Brasil. Es decir, Ripple ha ido poniendo muchísimas semillitas en Europa y el ser MiCA compliant le daría muchísima más fuerza para seguir creciendo también en Europa, al igual que lo está haciendo en Estados Unidos. Y vamos con una noticia que me llama mucho la atención. Sabemos que Vanguard no ha querido lanzar los ETFs de Bitcoin. Sin embargo, ¿qué está haciendo Vanguard? Pues fijaos, ¿no? Qué casualidad, Vanguard se convierte en el mayor accionista de Strategy con una participación del 8%, valorada en 9,26 mil millones, a pesar de su postura cautelosa sobre las criptomonedas. Es decir, te digo que no quiero ETFs de Bitcoin, pero sin embargo estoy comprando acciones como loco de una empresa que básicamente replica lo que hace Bitcoin o se basa en lo que haga Bitcoin. Pues bueno, pues ahí queda eso, curioso cuanto menos. Y terminamos con este tweet de Nate Geraci que dice, creo que Vanguard debería permitir el acceso de los corredores a los ETFs de criptomonedas. Aquí están mis 3 creencias más firmes sobre la categoría. Dice, BlackRock debería sin duda presentar ETFs de XRP al contado, Solana, etcétera, así como ETFs de índices de criptomonedas, proteger su liderazgo actual en ETFs de criptomonedas. Pues bueno, esto es lo que nos dice Nate Geraci, que BlackRock debería solicitar ese ETF de XRP
XRP y sigue diciendo: aún no es demasiado tarde para que State Street, el tercer mayor emisor de ETF, entre en esta categoría. Simplemente no entiendo la estrategia. ¿Creen que de alguna manera están protegiendo los ETFs del oro? Punto 3. Schwab debería solicitar lanzar ETFs de criptomonedas al contado. Dice: ¿por qué darle ventaja a Fidelity, su principal competidor? Pues bueno, ya vemos cómo se está moviendo muchísimo todo el mercado. Tenemos noticias muy buenas a nivel fundamental, noticias de mucho FOMO a nivel fundamental, y por el otro lado lo que tenemos son caídas, son retrocesos en el mercado totalmente normales. Sinceramente, familia, tenía muchísimas ganas de volver a estos momentos de nerviosismo continuo, de estar todo el día mirando los precios, estar todo el día atento a las noticias. Estamos en medio del bull run, estamos en medio de la alt season. No hay nada que perderse en estos siguientes días. Noticias muy buenas a nivel bancario, a nivel institucional, a nivel de adopción. Pongan lo que opinan en comentarios, denle al botón de like, suscríbanse si les ha gustado el vídeo. YouTube por aquí les va a mostrar otros vídeos que seguro les interesan. Seleccionen cuál quieren ver y les veo a ustedes mañana en un nuevo vídeo. Chao, amigos y amigas.